En el video anterior realicé algunas anotaciones sobre la existencia y la inexistencia, concluyendo que todo existe y que no existe la inexistencia. Basándome en esta conclusión, pretendo desarrollar la creación universal, es decir, la creación de todo, tanto material como inmaterial. Intentaré una conclusión lógica desde mi teoría, considerable para los teólogos, y si lo quieren los fieles, aceptable también por ellos. El Dios creador existe y ha existido en innumerables culturas a lo largo de la historia. Pero, ¿este Dios representa el principio único en la primera expresión universal? Tomaré el inicio con una premisa. Un Dios creador que existió siempre, principio de todo, con varias atribuciones, existe en una dimensión anterior a la nuestra, desde donde realizó la creación universal, según se explica en las escrituras religiosas. Es necesario hacer algunas anotaciones previas. No será necesario demostrar la existencia del Dios creador, porque en el video anterior se demostró que todo existe, permitiendo indirectamente la existencia del Dios creador. El Dios creador al que me referiré en adelante es aquel que tiene las mismas características del Dios presentado en las religiones del judaísmo, islam y cristianas. No se hace una distinción entre lo material o inmaterial, porque habiendo un único principio, todo lo existente se desarrolló desde ese principio, ya sea material o inmaterial. ¿Qué cualidades tiene este Dios creador? Que son las que estoy tomando de las escrituras religiosas. Entre las muchas o infinitas cualidades que se le atribuyen, puedo diferenciar tres grupos. El primer grupo es la cualidad de creación. El segundo grupo son la omnipresencia, omnipotencia, etc. Lo que yo estoy llamando grupo ovni. El tercer grupo es aquel donde se menciona que este es un Dios de lo bueno, Dios de lo justo, de la perfección, etc. Iniciemos con el primer grupo, el proceso creacionista. La materia fue creada a partir de un principio único que se expandió, por algún motivo desconocido, de la forma sugerida en la imagen derecha. Es algo que ya todos conocemos. Big Bang, luego la expansión universal, el cosmos, es decir. Aparecieron primero algunos elementos muy pequeños, de tamaño cuántico, luego aparecieron gases, pues se fueron agrupando los gases y todo fue sucediendo por capas hasta que llegaron las galaxias, los planetas, y estos planetas fueron formando vida y llegamos nosotros. Avanzando con el tema, los tres dioses creadores tratados, junto con muchos otros de otras culturas en todo el mundo, en todos los tiempos, comparten un proceso de creación común. Crean cualquiera de sus creaciones a partir de un cimiento, o el nombre que ustedes desean darle, distinta de ellos mismos. El humano o cualquier criatura consciente no fue su primera creación, sino que nos precedió toda una cadena de sucesos que inició en el caos, entendiendo de esta forma que el caos es ese cimiento. Al parecer, toda la creación relatada en las escrituras fue material. Por tanto, el cimiento mencionado es materia, quedando como sigue. Y haciendo un pequeño gráfico, una sucesión. El caos primero, luego una otra pequeña sucesión o gran sucesión de hechos. Después el barro. De este barro se creó el hombre y de este hombre se creó una mujer. Ahora, es interesante e importante ver la relación entre el Dios creador y el caos. Este caos no se explica cómo está ahí, es decir, las escrituras no dicen cómo llegó a existir. No se presenta una relación entre esa materia y el Dios creador, y cuando digo esa materia me estoy refiriendo al caos. Solo se dice que la creó de la nada, entonces la constitución del caos es distinta a la del Dios creador. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Un humano y una estrella tienen elementos atómicos comunes, nos constituyen elementos comunes. Aunque así lo afirman en las escrituras básicas de estas religiones, no se puede decir que el caos es la nada o que vino de la nada, porque como ya hemos visto en el video anterior, nada puede surgir o nacer de la inexistencia. Y como no existe la inexistencia, no existe transferencia entre lo existente y lo inexistente.
Luego, no se puede crear de la nada. Esto está como dije en el video anterior. Entonces vamos a analizar la relación entre el caos y el Dios y lo vamos a agrupar en tres casos. Caso A, caso B y caso C. En el caso A tenemos cuando el Dios creador y el caos están constituidos de lo mismo, llámese cimiento. Entonces el cimiento es el principio porque es lo que está de común entre el Dios creador y el caos. Entonces lo vemos aquí, cimiento deriva al Dios creador, deriva al caos también, y entre estos dos crean el universo. El caso B es cuando el Dios creador y el caos existían al mismo tiempo, habiendo dos principios universales en oposición a las escrituras, porque en las escrituras se afirma que el Dios creador es lo primero. Entonces, el Dios creador más caos, o con el caos, crean el universo. En el caso C, el Dios creador creó al caos, llegando a una contradicción, porque la creación no tiene la misma constitución que el Dios. Entonces, aquí lo vemos, el Dios creador crea el caos crea el universo, y el universo crea a los humanos. Pero esto no puede ser. No puede ser porque en las escrituras se afirma que no somos de la misma forma, o mejor dicho, no estamos creados de lo mismo que este Dios. Ahora vamos a retomar lo importante de mi fundamento. Si el Dios creador es el principio único, quiere decir que no existe más que el Dios creador. Ni siquiera existe la nada. Por tanto, no habiendo algo más que él mismo, la segunda expresión universal, que pudo ser el caos, tuvo que salir de las propias entrañas del Dios creador. Y si el Dios creador creó a partir del caos, entonces todo lo que vino después debería tener la misma constitución que el citado Dios. Concluyo de esta forma, visto los tres casos previos, el Dios creador no puede existir en la forma en que se presentan las escrituras religiosas del judaísmo, islam, cristianismo y otras como estas. Pasemos al segundo grupo, el Dios Omni. Respecto a las atribuciones Omni del segundo grupo no se puede decir mucho porque éstas sobrepasan a la dimensión de la dualidad, estando sobre esta última. Por el momento no tengo más que decir que un Dios Omni podría existir, siempre que sea Omni y nada más que esto. El problema radica en que solo siendo Omni no implica necesariamente que pueda crear. Aún así, no es posible considerar a un Dios creador con atribuciones del primer y segundo grupo, porque persiste la conclusión del grupo 1, el que hemos tratado hace un minuto. En el tercer grupo está el Dios de las virtudes. Vamos a ver qué pasa con estas atribuciones tan interesantes. Como todo existe, no solo existe el bien, también el mal y todos los opuestos. De esta forma, un Dios que sea Dios en la dualidad, más concretamente de un lado de la dualidad, no podría ser creador de la misma dualidad, solo de parte de ella. Si considero el mundo de las ideas, el de Platón, en donde las abstracciones de la dualidad son, precisamente, las características del tercer grupo que se le atribuyen al Dios, este Dios estaría sobre la dimensión de la dualidad. En las escrituras se afirma de un ente que representa las antivirtudes, en constante oposición al Dios de las virtudes. Como hay un Dios solo de virtudes y uno que, en apariencia, es exclusivo de las antivirtudes, resulta que ambos residen en la dualidad. Esa es mi conclusión. Entonces, no es posible suponer que el Dios creador se afianza en el mundo de las ideas platónicas. Por tanto, y nuevamente, este Dios no puede existir de la forma en que se le conciban las escrituras. No puede ser principio universal ni principio de la dualidad. No sé, tal vez sea necesario ampliar un poco más este tema, ¿no? Si leemos las escrituras dice que es Dios del bien, de la verdad y de lo justo. Y como hemos visto en el gráfico anterior, que en este momento lo estamos viendo en, digamos, un gráfico XY, en este caso virtudes versus dualidad, el bien, la verdad y la justicia van por un lado y sus opuestos van por otro. Entonces, ¿cómo es posible que haya solamente un Dios de la mitad de estas atribuciones, bueno, de las virtudes? Tiene que ser un Dios
también de las antivirtudes, porque si no, no sería un Dios. Ya hemos visto que todo existe. Un cuadro resumen nos ayudará a visualizar mejor la información que hemos revisado. Tenemos las atribuciones y el Dios creador. Naturalmente, en el grupo 1, 2 y 3 deben ser verdaderas los tres grupos para que el Dios creador exista en la forma en que se presenta en las escrituras religiosas. En el grupo 1, que era, digamos, el que más tiempo nos ha demorado, inclusive pudimos considerar un caso D, que era el caso tal como se plantea en las escrituras, que el Dios creador crea de la nada el caos. Pero como no se puede crear de la nada, no hemos considerado el caso D. Entonces, de por sí ya en el grupo 1 era falso. El grupo 2 verdadero, el grupo 3 también falso, ¿no? El Dios de las virtudes. Entonces, finalmente resulta que el Dios creador no puede existir. Pero hagamos una conclusión real, basándonos en la premisa, que resulta ser falsa. El Dios creador no existe en la forma en que se presenta en el judaísmo, islam, cristianismo y en muchas otras, así como culturas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces aquí tenemos algo muy anecdótico, que el citado Dios de la creación no ha creado el humano, sino que el humano ha creado a ese Dios, pero en nuestra imaginación, y al parecer no más allá de esto. Sin embargo, para que el Dios creador sea alfa, omega, eterno y omni, se tiene que aceptar que crea a partir de sí mismo, lo cual, como ya hemos dicho antes, no está creando de sí mismo, está creando de la nada, como se dice en las escrituras, crea de la nada, pero sería necesario que cree de su propia costilla, no de la costilla de otro ser o de un humano. Y además también debe ser Dios de toda su creación, no solo de lo que en las escrituras se denomina como bueno, justo y verdadero. De esta forma, el gráfico siguiente sería el más cercano posible a la creación de todo, según mi teoría, según mi propuesta, y según el párrafo anterior que hemos revisado. El gráfico es el siguiente, y pues, como se puede ver, esto coincide exactamente o casi exactamente con lo que se cree en el hinduismo, donde el principio de todo es Brahman. Y así sucesivamente aparecen el Dios creador y demás, asumiendo que existió un Dios creador. Y después el caos, la abstracción, la dualidad, la imaginación y los planos de creación que hayan surgido. Solo una acotación es que el caos puede representar una o más dimensiones, no lo he determinado, en realidad no era el fondo de no era mi intención llegar tan a fondo. El caos puede ser un tema muy, muy inmenso, muy profundo. Podría tomar muchísimo tiempo. Para finalizar, quedan interrogantes muy interesantes, muy importantes que tienen que ser resueltas y no sé realmente si yo esté a la altura del reto. ¿Existe lo inmaterial más allá de la dualidad? ¿En qué momento de la existencia se separaron lo inmaterial de lo material? ¿En qué dimensión existencial está realmente la dualidad? ¿Será posible que el principio es únicamente material, ya sea materia cuántica? Y esta pregunta la hago al respecto y refiriéndome al Big Bang. Si todo es material, no haría falta hacer nada más. Simplemente decir que se creó el Big Bang y eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y la dualidad, si es que aceptamos el Big Bang, la inmaterialidad sería lo que nosotros creamos con nuestra mente. El bien y el mal no existirían, solo existirían como una concepción en nuestra mente. Nada más que eso. Porque no habría un mundo inmaterial si todo ha sido material, creado como materia. Pero si todo parte del mismo principio, ¿cómo es posible que lo inmaterial sea diferente de lo material? Y a veces es hasta contradictorio. O tal vez es totalmente contradictorio. ¿Será que tanto lo material como lo inmaterial son parte de la dualidad? Pero no de nuestra dualidad, sino de la de un ser en una dimensión superior, que para este caso es la dimensión de la abstracción. ¿Qué quiero decir con esto? Que posiblemente lo material e inmaterial también forman parte de la dualidad,
Pero esta dualidad no la estamos viendo nosotros porque residimos en esta misma dualidad. Pero no sé si es una criatura, un ser, o tal vez no hay nada, simplemente algo que está en la dimensión anterior que yo le he denominado abstracción, y lo pueden ver en el video anterior. Es la que nos está mostrando esta inmaterialidad y la materialidad. Entonces el Big Bang sería creado a partir de la abstracción. O tal vez la abstracción también es parte del caos, ¿no? Entonces aquí sí vienen unas dudas muy grandes. Pero vamos a ver si podemos resolver en lo que nos queda de vida, de existencia. No sé cuál sería la palabra correcta. Gracias por el video. No se olviden de comentar, de hacer aportes que ayuden a descubrir la verdad. Gracias.